Salmo 90, versículo 12. Enséñanos a contar de tal manera nuestros días que le traigamos al corazón sabiduría. Amén. En este día quiero que vamos a estudiar juntos este Salmo 90, versículo 12. Es un salmo bastante profundo, un salmo que me ha puesto a meditar y me ha puesto a pensar sobre todo este versículo. Enséñanos a contar de tal manera nuestros días que le traigamos al corazón sabiduría. Este salmo fue uno de los salmos atribuidos a Moisés. Y Moisés sabemos que fue el hombre que tuvo la gran misión de liberar al pueblo de la esclavitud, llevarlo al desierto para que pudieran entrar a la tierra prometida. Fue ese maestro que los sacó de la esclavitud para que fueran a recibir su promesa, a que fueran libres. Y este hombre es el que hace este salmo y dice: Señor, enséñanos. Quiero pararme primero en esta primera frase: enséñanos. ¿Qué hace que un ser humano quiera ser enseñado? Y no solo eso, que ore por ser enseñado. Solamente un corazón humilde, un corazón moldeable, es aquel que entiende que necesita ser enseñado. Es aquel que entiende que hay algo más allá de su propio saber, que hay algo más allá de lo que él piensa y de lo que él cree, y que necesita esa guía, que necesita esa enseñanza, y ora por ese saber. Un corazón como el de los discípulos, que recuerdo que constantemente le decían a Jesús: enséñanos. Lo veían orar y le decían: enséñanos a orar, porque veían que Él tenía algo que ellos no sabían, algo que les podía cambiar la vida. Y es el mismo corazón que nosotros debemos de tener. Un deseo de ser enseñados, una humildad de entender que hay conocimiento más allá de nosotros y que ese conocimiento viene de Dios, de reconocernos esas criaturas que necesitan de la enseñanza de su Creador. Y enseñanza no solamente para saber, pero enseñanza para aprender, enseñanza para practicar, enseñanza para ser mejores. Enséñame. Es una de las cosas que tiene que estar arraigada en nuestros corazones. Señor, yo quiero aprender, enséñame. En cualquier área de nuestra vida. Y eso es lo más bonito, que la palabra de Dios no se limita a una sola cosa. La palabra de Dios nos enseña todas y cada una de las áreas que nosotros como seres humanos debemos aprender. Entonces esa primera palabra, enséñame. Y estamos hablando de un hijo de Dios, de un hombre que, si vemos en la Biblia, después de Jesús, en el Antiguo Testamento, fue el hombre más imponente, el hombre más importante para el pueblo judío, porque gracias a él Dios mostró el amor que tenía por su pueblo, mostró el poder que tenía y muchísimas otras cosas más. Fue un hombre demasiado usado por Dios. Dice que con los demás él hablaba por sueños y visiones, pero que con Moisés hablaba cara a cara. Y este hombre le decía a Dios: enséñame. ¿Cuánto más nosotros? Luego dice: enséñame a qué. ¿Cuál es la oración? Enséñame a contar nuestros días. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos saber eso?
Recuerdo que hubo una encuesta que leí hace poco donde le preguntaban a las personas, ¿te gustaría saber el día de tu muerte? Y muchos decían, la mayoría decían que no. Hubieron muchos que decían que sí, pero la mayoría decían que no lo querían saber. Y luego la pregunta fue, ¿y te gustaría saber el cómo? Y wow, a lo que la mayoría definitivamente dijo que no. Pero realmente nos gustaría contar nuestros días. No necesariamente saber cuándo va a ser el día ni cómo va a ser, pero saber de que los días se cuentan, de que nuestros días tienen un límite. Es algo tan común y todos lo sabemos y todos hablamos de esto. Sí, sabemos de que no vinimos acá para quedarnos, sabemos de que lo único seguro que tenemos es la muerte, sabemos que siempre hablamos de eso, pero qué tan conscientes somos de que nuestros días tienen un límite, de que hay un número de días que se nos fue dado. Realmente qué tan conscientes somos de esto. ¿Y por qué Moisés dice, enséñanos a contar de tal manera nuestros días? Hay algo ahí. Cuando nosotros sabemos la cantidad o somos conscientes de que hay una cantidad limitada, vamos a usar estos días de una manera diferente quizás a la que acostumbramos a hacerlo. Un libro que estoy leyendo me llama mucho la atención porque dice que muchos de nosotros no crecemos espiritualmente y no crecemos en muchas de nuestras áreas, no porque no sepamos cómo hacerlo, sino porque lo sabemos tan bien, lo sabemos tan bien que llegamos a despreciarlo. Hay conocimientos, hay sabidurías, hay verdades tan ancladas en nuestro corazón, como la que acabamos de mencionar, que es tan real, que es tan conocida para nosotros, no es nada extraño, no es nada nuevo, o sea, es algo tan real, tan lógico, tan conocido, que eso mismo hace que lo despreciemos, que lo ignoremos. Y esa es una de las cosas que nos ha llevado a no crecer, a no valorar. Porque somos tan familiarizados, tan demasiado familiarizados con estas ideas, que siempre pensamos que debe de haber algo más, que las ponemos a un ladito para conseguir nuevos conceptos, las ponemos a un ladito para aprender de otras cosas, porque son demasiado conocidas, que simplemente no las valoramos. Entonces las descuidamos y las olvidamos. Y eso es lo que muchas veces nos lleva a no crecer. Si los conceptos tan básicos como ese que nos acaba de mostrar Moisés lo tuviéramos tan presente en nuestras vidas serían diferentes. Recuerdo en una conversación con un médico que él me decía que la cercanía producía asco. Y en el contexto del que él me hablaba eran duras esas palabras. Pero si lo traigo a ese contexto del que estamos hablando en este día, de las cosas que conocemos, de las cosas que ya se nos han enseñado, que las conocemos tan bien, que quizás no nos producen asco, pero sí nos producen menosprecio o las minimizamos o las desvaloramos. Entonces eso es importante, descubrir que hay ideas que no son tan claras, pero que tenemos que repasarlas constantemente. Porque cuando no las repasamos, cuando no las recordamos, las olvidamos o las menospreciamos. Las solemos olvidar y hay cosas que no las debemos de olvidar. Y eso es lo que Moisés dice en su oración. Quiero contar los días. ¿Y para qué? Para traerle al corazón sabiduría. Para traerle al corazón sabiduría.
La sabiduría no es algo con lo que tú te levantas en la mañana y te cae del cielo y te levantas iluminado, uy, eres súper sabio. No, la sabiduría es algo que se busca. La sabiduría es un resultado de que lo que ya nos dice anteriormente, de la enseñanza. No hay sabiduría sin aprendizaje. No hay sabiduría sin búsqueda. Para traerle al corazón sabiduría se necesita buscar, se necesita tener ese corazón enseñable, se necesita tener ese corazón moldeable. ¿Quieres ser sabio? Busca enseñanza. Yo quiero ser sabia, necesito buscarla como un tesoro escondido. No lo dice Proverbios, hay que buscarla como quien busca el oro o la plata. Cualquiera de nosotros que nos dijeran que hay un tesoro, que hay una huaca, que hay una manera de ganarse miles de millones, la mayoría de nosotros estaríamos ahí atentos, con los ojos abiertos, con los oídos bien abiertos, para que nos cuenten cómo, dónde, en dónde está, cómo lo puedo conseguir. Como cuando te presentan un negocio de los de últimamente que te dicen que en tantos años vas a ser millonario, todos queremos escuchar. Bueno, así de esa misma manera se consigue la sabiduría. ¿Quieres ser sabio? Yo quiero ser sabia. Necesito tener un corazón dispuesto a aprender. Necesito tener un corazón dispuesto a cambiar mi manera de pensar, a moldear mi manera de pensar, a permitir de que Dios penetre, que saque todo lo que hay ahí en nuestro corazón que no le pertenece, esas maneras de pensar distintas, esas maneras de pensar equivocadas, esas maneras de pensar del mundo, que las saque y empiece a meter en ese corazón cada una de sus palabras llenas de sabiduría, llenas de trascendencia. No hay ningún sabio en la historia, sea en la parte espiritual, en la parte filosófica, ningún sabio en lo material que se haya levantado siendo sabio. Todos han sido sabios porque han recorrido un camino, porque han deseado saber algo. Han deseado saber algo y ese deseo de saber los ha llevado a la sabiduría. Esa constancia, esa disciplina, ese aprender, ese preguntar, ese estudiar, ese practicar, los ha llevado a la sabiduría. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que le traigamos al corazón sabiduría. Amén. Gracias por escucharlo. Seguiremos en nuestras clases de Aprendiendo Juntos, porque todos aprendemos juntos, tanto yo como tú. Gracias por estar ahí, por escuchar el mensaje. Si es de bendición para ti, por favor, compártelo. Dale un like para que más personas lo puedan ver y déjame saber en los comentarios o personalmente cómo te pareció. Dios te bendiga.